Llegamos a la unidad habitacional Manuel Tlatelolco. Inaugurado en 1964, fue el proyecto más ambicioso de unidad habitacional construido por el arquitecto Mario Pani. Lo hizo siguiendo las ideas de Le Corbusier, el arquitecto suizo que marcó un antes y un después en la arquitectura moderna. Como buscaba Le Corbusier, la idea de Pani era construir una nueva sociedad a través de la arquitectura y el urbanismo. Si hacíamos que toda la ciudad fueran estos tlatelolcos o islas, como él las llamaba, entonces seríamos más eficientes y más productivos como sociedad. Evidentemente, Mario Pani no lo logró, pues en su proyecto solamente hubiera quedado el centro histórico como espacio patrimonial de la Ciudad de México. Sin embargo, sí logró otros proyectos muy similares, como Ciudad Satélite o Ciudad Universitaria, que cumplen con el mismo propósito de las ideas de corrupción. La utopía social que proyectó Pani aquí se vino abajo en 1968, pues todos sabemos la matanza que sucedió en esta plaza, la Plaza de las Tres Culturas. Tlatelolco se convirtió así en una suerte de sinónimo de tragedia para la historia nacional, pues no solo tenemos la matanza del 68, también la tragedia del sismo del 85 ocurrida en esta misma unidad de habitación. Sin embargo, parece que Tlatelolco se construye en capas de muerte, pues no es la única matanza que hubo en su historia. Desde la conquista, una de las peores matanzas que se dieron sucedió en este mismo espacio. Y durante la Revolución, algunos de los terrenos que ahora ocupa la unidad fueron utilizados como fosas comunes para todas las víctimas de las batallas. Hoy en día nos parecería muy extraño pensar que alguien quisiera tumbar un distrito histórico de nuestra ciudad y construir en su lugar eso. Sin embargo, Pani no estaba solo. Esto es precisamente lo que quería hacer Le Corbusier cuando proyectó su Plan Mosan de 1925. La intención era destruir una zona histórica de París y poner torres de concreto muy altas en forma de cruz. Esto nos parece ahora como sacado de la peor película de ciencia ficción, pero tenía mucho sentido en su contexto. En una época engendrada por la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, Le Corbusier tenía que pensar en una forma de eficientar los espacios. París estaba destruido, como todas las ciudades de Europa. Entonces, ¿cómo metes a todos los soldados que están regresando de la guerra y buscando su hogar entre los escombros de los bombardeos? Construir en vertical te permitía meter a mucha gente en un solo espacio, como sucede aquí en Tlatelolco. Le Corbusier consideraba que la arquitectura debía pensarse como mera reproducción industrial, es decir, un producto más que puede ser maquilado en fábrica, aprovechando la nueva producción en serie y los avances en la tecnología. Para él era muy importante que los materiales fueran industriales, que nada saliera sobrando. El uso de acero, el uso de concreto, sin embargo, todo eso tenía que usarse de una forma muy inteligente, porque la arquitectura es arte, y el arte tiene que evocar sentimientos. Veamos, por ejemplo, cómo se utilizan aquí en Tlatelolco estos materiales de clara línea funcionalista. Se utiliza concreto, ladrillo, acero. No hay canteras talladas, no hay vitrales, no hay herrerías suntuosas. Todo es práctico, funcional. Si vemos la secuencia de tubos de concreto que se utilizan en edificios como el que tenemos de este lado, vemos que se genera un ritmo de color, de formas, incluso un juego de luz y sombras, pues eso actúa como una celosía cuando pasa el sol y genera juegos de sombra y de luz en el lobby del edificio. De este lado tenemos también unos pasos peatonales que son muy prácticos para el clima de una ciudad como la Ciudad de México. Este tipo de pasos peatonales, que son también un claro invento lecorbusiano, en algunos de los proyectos originales se pensaron para automóviles, trenes, metros. Sin embargo, en Latinoamérica gustaban mucho como pasos peatonales, pues tenemos un clima con mucho calor, pero también mucha lluvia. Entonces eso te protege del sol, te protege de la lluvia y puedes transitar por espacios abiertos. Vamos a ver este tipo de pasos peatonales también en espacios como en UNAM o en algunos de los hospitales de esta misma época. Si bien la arquitectura funcionalista no negaba buscar la belleza estética de la arquitectura, es importante notar que todo esto existía dentro de un orden. Todo está en una retícula perfectamente establecida. Nada se sale de este orden. Y esto era muy importante también para la arquitectura corbusiana. Al buscar un nuevo orden social y al crear una nueva sociedad a través de la arquitectura y el urbanismo, esta debía fijar funciones muy claras, límites. Es saber en qué espacio vas a transitar y en cuál no. Eso también funcionaba para la decoración. Vemos, por ejemplo, los buzones. Están en una retícula perfecta. Y la decoración es totalmente geométrica. Círculos, cuadrados, rectángulos, nada se sale de la línea.
La noción de que la arquitectura y el diseño debían ser accesibles a las clases trabajadoras también se volvió muy importante en México y fue una parte integral de los proyectos habitacionales de Pani. En Tlatelolco podemos ver cómo integró estas ideas de la Bauhaus al tener distintos tipos de edificios que se adaptaran a las posibilidades económicas y a las necesidades de cada familia. Esto también era una idea de Le Corbusier. Él también lo hizo en varias de sus unidades habitacionales en Europa y el resto del mundo. En Tlatelolco, por ejemplo, podemos ver que existen torres muy altas. Normalmente son de alrededor de 200 departamentos por torre, sin embargo, varían dependiendo de la sección. Algunas son torres alargadas, como la que tenemos aquí, también como el edificio Chihuahua, el famoso del 68. O también hay torres mucho más altas, como el edificio Coahuila. En estas torres es importante notar que los departamentos son muy pequeños. Tenemos también otras torres, por ejemplo, este edificio a un lado. Estos son más chaparros, tienen menos departamentos por edificio y son mucho más amplios. Es importante notar también que los acabados variaban según el departamento. Pisos de parquet para los departamentos de lujo y pisos de linóleo para los departamentos más humildes. Este reloj de sol se construyó como un monumento para las víctimas del 85. ¿Por qué? Porque aquí estaba el edificio Nuevo León. ¿Y qué pasó con el edificio Nuevo León? Fue de los pocos que se colapsaron al momento del sismo. El edificio Nuevo León tenía daños estructurales muy graves. ¿Por qué? Porque lo que tenemos abajo de nosotros en la Ciudad de México es agua. Es un suelo muy inestable. Lo podemos ver aquí, por ejemplo. En el año en el que se construyó el memorial, en 1995, como conmemoración de los 10 años del sismo, este suelo era plano. Sin embargo, vemos ahí una pequeña curva, como una lomita, que ha sido generada por el peso de esos edificios, del edificio Coahuila. ¿Qué sucedió aquí? Este memorial, a diferencia de muchos otros, no fue construido por el Estado. Esta fue una iniciativa de un grupo de artistas que creyeron que a través del arte podrían sanar las heridas de una comunidad que francamente ha sido decepcionada por el Estado en más de una ocasión. Estamos ante el edificio que le da su nombre a la Plaza Las Tres Culturas, la antigua torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, uno de los grandes arquitectos nacionales del siglo XX. Si no conocen su nombre, estoy segura que conocen alguno de sus edificios. Él hizo el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología y el logo de las Olimpiadas México 68. Podemos decir que Pedro Ramírez Vázquez era el arquitecto del régimen. Las tres culturas están representadas así por las ruinas arqueológicas que simbolizan el México prehispánico, la iglesia y el colegio, que son el México virreinal, y la torre, que es el México moderno. En la actualidad, los vecinos de Tlatelolco han tratado de reconstruir el tejido social para que la unidad vuelva a ser un espacio de habitabilidad. Iniciativas como los huertos urbanos no solo crean conciencia sobre la importancia de pensar ecológicamente, sino que buscan crear comunidad, sanar heridas y estrechar lazos entre vecinos. Así como Tlatelolco se convirtió en un paradigma para la urbanización moderna, ahora nos plantean nuevas formas de participación activa en la conformación de nuestras ciudades. Su riqueza arquitectónica solo se puede comprender al transitar sus espacios. Espero que este recorrido...